Hola de nuevo a todos. Hoy les traigo el último tutorial de hoja electrónica de cálculo utilizando el programa de Microsoft Excel. Este es el libro que ya teníamos antes, en el cual hicimos una hoja de cálculo para obtener el promedio general de todos los alumnos del segundo A. Y al final, con una fórmula, obtuvimos el promedio del grupo y con una función también, dándonos cuenta que dio el mismo resultado. Ahora les voy a mostrar cómo la hoja electrónica de cálculo tiene otra utilidad que es la de hacer gráficos. Podemos graficar esos datos para que la información que nosotros tenemos en una tabla se muestre de una manera más atractiva y sea más fácil de entender o de apreciar. Entonces, voy a hacer un gráfico donde aparezcan los promedios de todos los alumnos. Para eso, necesito primero seleccionar los datos. Voy a seleccionar desde el título de la columna, luego presiono la tecla de control para poder seleccionar la otra columna que está separada. Si estuvieran juntas las columnas, sin el control las puedo seleccionar al mismo tiempo. Pero como están separadas, tengo que seleccionar la primera, presionar control y seleccionar la segunda. Ahora que ya tengo seleccionados los datos, voy al menú Insertar y aquí me doy cuenta que existe un grupo de herramientas que se llama Gráficos. Yo puedo acceder a ellos aquí directamente, pero lo voy a hacer desde la flechita que está al lado derecho para que me aparezca la herramienta completa donde aparezcan todos los gráficos. Me voy a todos los gráficos, selecciono el tipo de gráfico columna, aquí tengo varios, yo voy a agarrar el primero y le doy a aceptar. El gráfico se acaba de colocar de una manera muy sencilla en cualquier parte del espacio de trabajo, pero si ustedes se dan cuenta, pues está empalmando sobre la hoja de datos. Para eso simplemente lo agarramos de la orilla y lo ponemos en otro lado. Lo voy a poner aquí, por ejemplo, ahí. Entonces, el gráfico, pues como que ahora lo que hay que hacerle es darle una apariencia mejor, un formato, hay que editarlo para que se vea bonito. Antes de hacer eso, primeramente vamos a ver dónde se corta nuestra hoja, porque si nosotros lo imprimimos, posiblemente el gráfico no esté en un lugar correcto. Para eso, primeramente vamos a ir a donde dice Archivo, Imprimir, y aquí me estoy dando cuenta que mi hoja de cálculo está sobre una página y tengo mucho espacio en el lado derecho, pero abajo el gráfico se está cortando. Una parte aparece en la primera página y la otra parte aparece en la otra y eso pues no está bien. Entonces para eso voy a mover poquito el gráfico. Le vuelvo a dar Archivo, Imprimir. Se ve solamente el gráfico porque tenía el gráfico seleccionado. Para poderle dar una vista preliminar con imprimir tengo que estar en una celda. De nuevo le doy Archivo, Imprimir. Y aquí me doy cuenta que todavía se ve un pedacito, tengo que bajar un poco más ese gráfico. Pero ahora lo que pasó es que ya me puso unas líneas punteadas. Estas líneas punteadas indican que aquí termina la orilla de la página, entonces ahora va a ser más fácil. Bajo el gráfico y de aquí de en medio le jalo un poco hacia la derecha para que se vea más grande y los nombres también se aprecien mejor. Entonces me voy a alejar. Y me doy cuenta que en esta hoja electrónica de cálculo hay muchas páginas. Toda esta es una página, esta es otra, esta es otra. Entonces el gráfico yo lo voy a poner en una página. Lo puedo poner en la página que yo quiera, pero cuando yo lo imprima, pues la tabla de datos saldría en una página y el gráfico saldría en otra. Me voy a volver a acercar un poco más. Ahí está. Cuando el gráfico se selecciona, se activan dos menús, que es el de diseño y el de formato. Ambos menús van a servir para yo darle una apariencia diferente a mi gráfico. Si voy a diseño y me meto a esta serie de opciones, me doy cuenta
que yo puedo escoger cualquiera de los formatos que a mí se me haga más interesante. En este caso voy a agarrar este formato, se llama estilo 4. Y si el color azul no me gusta, le doy un clic a cualquiera de las barritas, me voy a formato y lo relleno con otro color. Por ejemplo, puede ser el naranja. Si quiero yo que la parte de abajo esté con otro fondo, selecciono el gráfico todo completo y le busco otro relleno, por ejemplo este. Si quiero que aquí diga promedio final de los alumnos de segundo A, pues ya se fijaron qué fácil es cambiarle el título. Entonces, este sería ya pues el gráfico y ustedes pueden ver que de forma muy fácil se puede apreciar en un gráfico quién obtuvo el menor promedio, que en este caso es Guillermo, y quiénes obtuvieron el mejor promedio, que fueron Laura y Efraín. Y es más fácil de apreciar la información que estarla analizando en la hoja de datos. Para eso es importante pues el graficar. Nada más no deben olvidar que no podemos crear un gráfico si no tenemos una tabla de datos, ya que los gráficos se generan a partir de una tabla de datos. Bueno, esto me faltó en el otro tutorial. Vamos a pasar ahora a la hoja 2 para ver el tema de hoy, que es el que me interesa más, que es el tipo de datos de fechas y hora. Ya habíamos visto con anterioridad que en una celda se pueden insertar distintos tipos de datos, como son textos, números, fórmulas y funciones. Pero nos falta otro tipo de datos, que son las fechas, fecha y hora. Es decir, podemos hacer operaciones lógicas utilizando fechas y horas. Entonces, para esto, tengo esta hoja de cálculo. Imagínense ustedes que es de una tienda de ropa y que en esa tienda de ropa se llevan a cabo apartados por todos los clientes. Y entonces, en esos apartados, la tienda les está dando 30 días para que recojan su apartado. Pero la tienda quiere una hoja de cálculo donde aparezca la edad del apartado, ya que si la edad del apartado es mayor a 30 días, el estado del apartado será nulo o se perderá ese apartado. Entonces, para eso, pues tenemos ya aquí esta hoja de cálculo y yo, para que la hoja de cálculo se vea más bonita, más atractiva y que se sepa de qué es esta hoja de cálculo, yo le estoy poniendo algunos títulos arriba, como lo hice en el ejemplo anterior. Ya solamente lo que voy a hacer a continuación es adornar mi hoja de cálculo, que no es necesario hacerlo para que la hoja funcione, pero que lo hago para que se vea mejor. Selecciono todo el título de la primera fila hasta donde termina la hoja de cálculo, lo combino y lo centro. Lo mismo hago con el segundo, el tercer título y el último título. Si ustedes observan, aquí en medio me quedó una fila, pero aquí como no tengo nada, también la combino y la centro y esta ya la dejo así, porque aquí quiero poner en esta celda la fecha actual. Voy a cambiarle el color a todos estos títulos y se los voy a poner en un color azul para que se distingan cuáles son los títulos. El de la fecha actual lo voy a poner de otro color. Y también le voy a poner un sombreado. Recuerden y repito, estos solamente son adornos. Ahora voy a seleccionar los títulos de todas las columnas y los voy a poner con otro color. Ese color está un poco muy bajito, ahí está. Y también le puedo poner sombreado si quiero. Ahí tenemos ya, la hoja ya se está viendo más atractiva. Cada artículo en una tienda tiene una clave. En este caso, la clave del vestido de dama es CF2020. Y cada artículo va a tener esa misma clave, solamente va a ir variando el último número. Por lo tanto, escribo el otro que sería CF. Y fíjense cómo la hoja de cálculo
piensa que voy a poner el mismo dato de arriba y me ayuda. Ya nada más me pongo al final y le cambio este. Ya tengo dos datos, dos claves de artículos. Como ya tengo dos, selecciono estas dos celdas, coloco el puntero del ratón en la parte inferior derecha. Si ustedes se fijan, el puntero del mouse es una cruz gorda. Cuando me ubico en la parte inferior derecha se convierte en una cruz flaca. Le doy un clic y sin soltarlo relleno todas las celdas. Si se dan cuenta, pues ya se pusieron aquí automáticamente todas las claves sin necesidad de estar escribiendo de a una por una. Ahora me voy a adornar los precios. Ya cada artículo tiene un precio, pero se vería más bonito si yo le pongo el símbolo de pesos. Para eso selecciono todos los datos y aquí en la herramienta número del menú inicio encuentro el signo de pesos. Ya está ahí. Hasta ahorita, pues ya nuestra hoja va cambiando mucho su apariencia. Bueno, pues ahora vamos a poner las fechas de los apartados. El programa tiene la capacidad de detectar cuando yo estoy escribiendo una fecha y cuando es un dato de texto o alfanumérico. Voy a recordarles a ustedes que las fechas se componen del día, el mes y el año. Una fecha se compone de día, mes y año. Un año, pues nada más del año. Entonces aquí, en esta computadora que tengo aquí, la fecha está configurada con primero el mes, luego el día y luego el año. Voy a suponer que el vestido de dama fue apartado en mayo, que es el mes 5, el día 15 del 2020. Cuando yo le doy un Enter, la fecha automáticamente se alinea hacia la derecha. Voy a suponer que el otro fue apartado en marzo, el día 30 del 2020. Voy a suponer que el abrigo de dama fue apartado el día 28 de marzo. Me voy a equivocar, lo estoy haciendo a propósito. Yo estoy suponiendo que fue apartado el día 28 de marzo del 2020. Le doy un Enter. Y si ustedes se dan cuenta, esta ya no se alineó hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el programa está detectando que esto no es una fecha porque la puse mal. Entonces él cree que es un dato alfanumérico o del tipo texto. Pero cuando yo la corrija, entonces sí ya la reconocerá como fecha y la alineará a la derecha. Como me equivoqué, le voy a poner aquí 03 y al otro lado le pongo 28. Y ya la alineó correctamente, ¿verdad? Entonces voy a suponer que el otro artículo fue apartado el día 2 de junio del 2020. El que sigue fue apartado el 18 de marzo del 2020. El que sigue fue apartado el día 1 de junio del 2020. Y el que sigue fue apartado el día 31 de enero del 2020. Así. Entonces ahora vamos a sacar la edad del apartado. Si ustedes recuerdan en los algoritmos que hicimos o en los diagramas de flujo, yo les preguntaba que cómo sacarían la edad de una persona a partir de su año de nacimiento. Y les decía yo, saquen la edad en años. Para eso ustedes ocupaban el año actual y el año de nacimiento. Al año actual le restaban el año de nacimiento y ya les daba la edad de la persona en años. En este caso casi es lo mismo, simplemente que aquí no queremos la edad en años, sino que queremos la edad en días. Para poder sacar la edad en días, a fuerza necesitamos la fecha, porque la fecha se compone de día, mes y año. Entonces, para eso vamos a poner aquí en este lado la fecha actual. Si yo la fecha actual la pusiera directamente así como 06-3 del 2020, entonces el programa nada más detectaría que es una fecha, pero si mañana vuelvo a abrir mi hoja de cálculo va a seguir diciendo 6-3 del 2020.
Y yo quiero que cada vez que yo abra mi hoja de cálculo, ya sea mañana, pasado, el mes que entra, la fecha aparezca la fecha actual. Para eso existe una función que se llama hoy. Y les voy a decir cómo se compone la función hoy. Cuando vamos a insertar una fórmula, una función, ya dijimos que se pone el signo de igual. Luego se coloca el nombre de la función, en este caso se llama hoy. Se abre un paréntesis y se cierra y se le da enter. Ahí aparece automáticamente la fecha de hoy. Aquí en la barra de fórmulas aparece la función y en la celda aparece el resultado de esa función. Entonces ya tenemos aquí la fecha actual. Por lo tanto ya podemos sacar la edad del apartado, que sería, colocamos el signo de igual porque vamos a poner una fórmula y sería la fecha actual que está en la celda F4 menos la fecha del apartado del primer artículo que está en la celda D7 y le damos un enter. Ahí aparece la edad del apartado, que son 9 días. Como esta fórmula se va a repetir en todas las demás, simplemente la arrastro y aparecerían los resultados. Pero si ustedes observan, estos resultados son incorrectos, porque aquí está pasando algo y lo hice a propósito para explicarles qué debemos de hacer cuando queremos con una sola celda sacar el resultado de todos cuando arrastramos esa celda. Entonces, si nosotros nos colocamos en el primer error, nos vamos a dar cuenta que dice lo que tiene F5, entonces me voy a F1, 2, 3, 4, F5 sería esta, menos lo que tiene D8. D8 sí está bien, pero F5 no. Me paso al siguiente error. Lo que tiene F6, F6 es esta, menos lo que tiene D9. O sea, esta sí las está poniendo bien, pero esta no la está poniendo bien. Es decir, cuando yo arrastro la fórmula, este sí se va acomodando, pero este también. Entonces, por eso me está dando esos errores, pero yo quiero que esta se mantenga fija y solamente vayan cambiando estas. Para eso, para que esta se mantenga fija, yo voy a hacer el siguiente arreglo. En la primer fórmula, voy a colocarle el signo de pesos en medio de la F y el 4 para que este valor se mantenga, esta referencia de celda se mantenga constante, absoluta y no varíe, y que solamente vaya variando esta. Entonces le voy a dar allí un enter. Claro que el resultado sigue siendo el mismo, pero ahora cuando yo la arrastre, ahora ya todos los resultados van a estar bien. ¿Por qué? Porque hice esto que les digo. Le puse el signo de pesos entre la F y el 4 y de esa forma obligué a que esta se mantenga fija y solamente vayan cambiando los demás. Si ustedes van observando en la barra de fórmulas, las demás sí cambian, pero la otra no. Ya teniendo la edad del apartado, entonces ahora sí ya vamos a sacar el estado del apartado. Y lo vamos a hacer con otra función muy bonita que se llama función si. Esa función si no es, la palabra si no es afirmación, sino que es condición. Para eso se pondría de nuevo el signo de igual para indicarle que voy a colocar una fórmula o una función. En este caso es una función. Se pone la palabra si, se abre un paréntesis y aquí enseguida donde dice prueba lógica se va a poner la condición. Y le voy a decir, si lo que tiene E7 es menor o igual a 30, que son los días que yo quiero que dure el apartado. Si lo que tiene E7 es menor o igual a 30, se pone una coma, y ahora me voy a lo que quiero que haga si se cumple esta condición. Abro unas comillas y le pongo, si lo que tiene E7 es menor o igual a 30, quiero que diga apartado vigente. Y cierro las comillas. Ya terminé con eso. Si se cumple, quiero que diga eso. Pero si no se cumple, le voy a poner enseguida qué es lo que quiero que diga. Que diga
se perdió el apartado. Cierro las comillas y cierro el paréntesis. Entonces, aquí tendrá que decir apartado vigente porque sí se cumple la condición. La condición es que lo que tiene aquí sea menor o igual a 30. Pero cuando ya copie la fórmula, aquí no se va a cumplir, por lo tanto va a decir se perdió el apartado. Le voy a dar un enter para ver el resultado. Ahí lo tenemos, apartado vigente. En la barra de fórmulas aparece la función que coloqué y en la celda aparece el resultado. Ya nada más la arrastro porque es la misma fórmula o la misma función en todas y ahí tenemos los resultados. Apartado vigente, se perdió, vigente, se perdió, vigente y se perdió. Y pues esta es otra opción de las hojas de cálculo, hacer operaciones lógicas con funciones. Recuerden ustedes, para conocer las funciones que podemos encontrar en una hoja electrónica de cálculo, basta con ir al menú Fórmulas, insertar función y aquí nosotros podremos ver por categoría, por ejemplo, si nos vamos a fecha y hora, ahí va a haber muchas funciones para trabajar con fecha y hora. Y aquí está la función hoy, que fue la que pusimos para que nos arrojara la fecha actual. Luego, si nosotros queremos ver otro tipo de funciones, aquí las podemos encontrar, de búsqueda y referencia, matemáticas y trigonométricas. Creo que la de función sí está en las lógicas, aquí la tenemos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las funciones lógicas? Pues las que trabajan con condiciones y que me van a dar como resultado, ya sea un mensaje o puede ser también un resultado con una operación. Entonces ahí tenemos ya pues otro ejemplo de funciones de las hojas de cálculo. Ya por último vamos a colocarle a esta hoja el nombre, pero le vamos a poner un nombre significativo para saber de qué se trata esa hoja cuando alguien abra este libro. Le vamos a llamar apartados de tienda. Entonces, ya tenemos un libro que se llama Ejemplos de hoja electrónica de cálculo con dos hojas, una de promedios en la cual tenemos una tabla de datos y un gráfico y una de apartados de tienda donde tenemos el registro de los apartados si son todavía vigentes o si ya se perdieron. Eso sería todo, espero que les haya servido y por último ya nada más recordarles que cuando guardamos un archivo en la hoja electrónica de cálculo, automáticamente se guarda con la extensión XLSX. ¿Sí? Eso sería todo. Muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo